Somos luz, somos fuego y vamos a encender el mundo. Los galileos tenían un dialecto y una reputación única. Como les digo, eran parte de estas tribus que rompieron el pacto y eran considerados como los Anjí, que dijo nuestro Señor Jesús. Anjí era la palabra que la Reina Valera lo traduce como los pobres. Bienaventurados los pobres de espíritu, la palabra original es Anjí. Y Anjí significa no solamente pobres en el tema económico, sino también personas que han sido marginadas de la sociedad, personas que han sido rechazadas de la sociedad, algunos de ellos incluso hasta personas que han sido enfermas. Jesús vino por ellos. Jesús vino por quienes eran considerados en su economía quizás pobres, pero también socialmente poco educados, también rebeldes y considerados como personas que habían roto el pacto. Jesús también vino por ellos. Había iniciado ya Jesús su ministerio y las cosas empezaban a funcionar. Muchos milagros empezaron a observarse, las enseñanzas de Jesús eran asombrosas, la gente empezó a seguirlo, él empezaba a llamar a sus primeros discípulos. Iba creciendo la fama de Jesús y de pronto llega a un lugar que se llama el lago de Genesaret, que es lo mismo que el mar de Galilea, cualquiera de los dos. El mar de Galilea o el lago de Genesaret es exactamente lo mismo. Y si ustedes notan en el mapa, eso se encontraba en la parte de arriba. Y en proporción, el mar de Galilea en relación al mar Muerto es mucho más pequeño. Pero el mar de Galilea o el lago de Genesaret, como se le conoce, es un espacio en donde había un lugar donde habían muchísimas montañas y estas montañas formaban una especie de cañón que cuando el viento ingresaba por esas montañas agarraba un vértigo y una velocidad y chocaba contra el lago. ¿Qué pasa cuando hay aire ventilando el agua? Se produce vida. El lago de Genesaret o el mar de Galilea era extremadamente rico en peces. Y si el lago o el mar de Galilea tenía muchos peces, era obvio pensar de que iban a haber pescadores. Y si habían pescadores, y si había mucho que pescar, entonces era lógico pensar que había una actividad económica importante. El mar de Galilea, al lado del mar Muerto, es chico. La gran diferencia es que en el mar de Galilea había vida. En el mar Muerto, la alta salinidad hacía que los peces no puedan vivir. En la parte de arriba, en la parte de Galilea, había trabajo, había gente pescando, había dinero, había movimiento. Aparte, también existían cultivos, había movimiento económico. La gente trabajaba, pero era gente de un nivel cultural bajo en relación a los de Jerusalén. Los de Jerusalén eran los educados, eran los puros, los que habían cuidado el pacto. Los de arriba eran quienes lo habían roto. Cierre sus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, pido que tu Santo Espíritu nos hable, nos guíe, nos muestre qué es lo que tiene para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, hoy te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón, que nos des una buena actitud, una buena disposición para escuchar tu palabra. Y que en este día, Señor, los cielos sean abiertos para poder saber qué tienes para nosotros, mi Dios. Que tu Espíritu Santo se pasee, mi Dios. Espíritu Santo, te damos total apertura. Haz lo que tengas que hacer en esta mañana y permite, Señor, que te podamos escuchar con una voz audible. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y si les digo que en este lugar había muchísima producción, ¿sabe? También existían personas quienes lamentablemente en algún punto se sintieron pobres, solos, abandonados. Vamos con el primer punto. Dice, no pongas un punto donde Dios puso una coma. No pongas un punto donde Dios puso una coma. A veces pensamos que en nuestra historia Dios ya puso un punto y nosotros decimos se acabó, se terminó, hasta ahí nomás. Y lo que está haciendo el Señor simplemente es poniendo una coma porque la historia continúa.
Vamos al libro de Lucas, capítulo 5, vamos desde el versículo 1, a observar la historia que nos narra justamente este médico llamado Lucas. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de... ¿Y el lago de Genesaret es lo mismo que el mar de Galilea? ¿Y qué había en el mar de Galilea? Había muchos peces, había muchas barcas, había mucho trabajo, había mucha producción, había mucho dinero. ¿Qué pasaba allí? Dice, junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Hay muchos estudiosos bíblicos que piensan que alrededor de 18,000 personas esperaban a Jesús para poder conversar, para poder escuchar sus enseñanzas. El relato continúa. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Pregunta, un lago tan importante, un lago con tanta fauna, un lago con tantos peces, con tanto trabajo, ¿creen que había solamente 2 barcas en la orilla? ¿Y por qué dice la palabra del Señor que Jesús miró 2 barcas? El relato nos está diciendo Jesús puso su mirada sobre 2 barcas. Pese a que habían muchas, puso sobre 2 barcas. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Jesús había llegado justamente a un puerto de mucho movimiento y de mucho flujo de capital. Estudiosos bíblicos piensan, como les digo, que alrededor de 18,000 personas esperaban a Jesús. Pero él puso su mirada solamente en 2 barcas. Y esas 2 barcas estaban ocupadas, nos dice el relato bíblico más adelante, por 4 muchachos. 2 parejas de hermanos. Sus nombres, Simón o Pedro, Andrés, Jacobo o también llamado Santiago, y Juan. Miren, no estaban preparando el producto para poder entregar. No estaban haciendo quizás bultos con los peces, no estaban clasificando los peces, no estaban haciendo eso. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué nos dice el relato bíblico que estaban haciendo? ¿Y por qué lavaban las redes? Lavaban las redes porque después de haber pescado toda la noche, no habían sacado nada. Mire, un pescador es una persona que vive del día a día, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando un pescador en una de sus jornadas no pesca nada? ¿Será que al fin de mes le depositan la misma cantidad de dinero en su cuenta bancaria? ¿Qué pasa cuando un pescador no pesca nada en un día? Simplemente no come. ¿Cómo estaría el ánimo de esos 4 muchachos? Después de haber pescado toda la noche y quizás ver a todas las barcas del resto de personas lavando el pescado, empaquetando el pescado, entregando el pescado, cobrando el pescado, y ellos abajo del barco lavando las redes. Lavar las redes es lo último que se hace para ir a la casa, para volver al otro día. ¿Cómo estaría el ánimo de esos muchachos? Quizás como el ánimo de muchos de nosotros. Cansados, frustrados, a ratos como medios molestos, como queriendo ya que se acabe esto. Estos 4 chicos estaban exactamente igual. Estaban sin dinero. Quizás pensando, voy a pedir a los de la barca de al lado que me regalen un par de pescados o me presten un par de pescados para poder comer algo el día de hoy. Un día sin producto es un día sin dinero. Veamos el siguiente versículo. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, o sea de Pedro, le rogó, dice el texto, le rogó que le apartase de tierra un poco. ¿Quién le rogó? ¿Quién? Jesús. ¿A quién le rogó? Al dueño de la barca, que era Pedro, ¿verdad? Le rogó que le aparte un poco de tierra. La pregunta es, ¿por qué Jesús le rogó a Pedro? ¿Por qué? Jesús era el hombre del momento. Jesús le esperaban 18,000 personas para escuchar su palabra. Jesús estaba listo para poder enseñar. Ingresa a la barca de Pedro y le dice, sácale un poquito de la orilla, y le ruega, dice el texto, le pide. ¿Cómo es eso de rogar? Rogar es decirle, ten la bondad, llévale más allácito.
¿O es un pedido insistente? ¿Por qué tuvo que hacer Jesús un pedido insistente justamente con Simón Pedro? ¿Sabe por qué? Porque seguramente Pedro estaba frustrado, estaba cansado, estaba enojado, estaba molesto, estaba mal anochado. Mire, para ver un milagro de Jesús, debemos nosotros estar dispuestos a hacer algo más. Algo más. A pesar de que estamos nosotros cansados, agotados, molestos, tristes, frustrados, sin dinero. Para que la gloria de nuestro Señor se muestre en nuestras vidas, es necesario que hagamos a un lado el cansancio. Es necesario que hagamos a un lado la frustración. El texto dice, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. A ver, ¿por qué dice el texto que Jesús se sentó? En primer lugar, vemos a un Pedro lavando las redes junto a sus otros 3 compañeros, listos para irse. No habían pescado nada, seguramente estaban muy cansados y muy molestos. Llega Jesús, le pide entrar a la barca y le ruega que le haga a un lado a la barca, que le aparte un poco de la orilla porque había tanta gente. Y después de eso, Jesús se sienta para enseñar. ¿Por qué Jesús se sienta para enseñar? Mire, yo puedo estar aquí conversando con usted quizás unos 40 minutos, unos 45 minutos. Pero si yo empiezo a enseñar más de 1 hora, de 2 horas, ¿qué creen que voy a pedir? ¿Cuánto tiempo Jesús estaba enseñando? Estaría enseñando 10 minutos, 5 minutos. Mientras tanto Pedro, mientras tanto Juan, mientras tanto Andrés, mientras tanto Santiago, seguramente estaban cansados, molestos, frustrados. Porque aparte de no haber podido pescar absolutamente nada, tenían que esperar a que Jesús enseñe. Si quieres ver un milagro de Jesús, tienes que esforzarte. Y esforzarse es ir más allá de lo que las fuerzas te dan. Mira, Cristo no nos dijo que esto iba a ser fácil. Lo que dijo Jesús es que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto no va a ser fácil. Si Pedro hubiese dicho, ¿sabes qué? Siento mucho, ha sido un mal día, no me molestes más, ahí quedan ustedes, hasta luego, y hubiese cogido su barca, le hubiese seguramente, no sé, anclado y se hubiese ido a su casa, seguramente Pedro no hubiese visto un milagro de parte de Dios, no hubiese visto la gloria de Dios. Es que los milagros de Dios están reservados para quienes obedecen, para quienes se esfuerzan, aunque están cansados, aunque están frustrados, aunque están molestos, aunque las fuerzas no les dan, aunque la temporada ha sido mala, aunque no tienen dinero. Y Jesús sentándose, entonces empezó a hablar. No pongas un punto donde Dios solamente está poniendo una coma. Si en esta mañana has llegado tú con las últimas fuerzas y quizás estás lavando las redes y diciendo, ya se acabó, no puedo más con esto, déjame decirte, Cristo puede transformar lo que tú estás pasando en un tratamiento para dar gloria a su nombre. Cristo puede mostrarte lo que no has visto durante todos estos últimos meses. Cristo te puede mostrar hoy. Puede transformar tu realidad si es que estás dispuesto. ¿Dispuesto a qué? Primero a creer, a obedecer y esforzarte. Los milagros no llegan acostados en la cama. Se producen cuando alguien cree, cuando alguien obedece, cuando alguien se esfuerza. Vamos al punto 2. No lo hagas a medias. No lo hagas a medias. Vamos al siguiente versículo, el 4. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu nombre echaré la red. A ver, en primer lugar dice el texto que cuando terminó de hablar, eso nos sugiere que pasó mucho tiempo.
Eso nos sugiere que no fue inmediato, que no fue enseguida. Y él seguramente, una vez terminado de lavar las redes, seguía escuchando lo que Jesús hablaba. Seguramente la palabra de Jesús también tocó su corazón, más allá de su cansancio, más allá de su molestia, más allá de su frustración. Y quizás hoy tú también puedes estar de la misma manera, molesto, cansado, enojado, frustrado, harto de lo que estamos viviendo. Quizás has dado todo de ti y las cosas no cambian. Quizás has luchado para tu negocio, para tu trabajo. Quizás has luchado para que tu relación de matrimonio cambie, para que tu relación con tus padres, con tus hijos funcione. Y quizás hoy te encuentras frustrado, cansado, agotado. Quizás estás harto de seguir luchando con la gente en el ministerio, porque saben, esto también agota. Y quizás estás pensando, no hay más que hacer. La orden que le da Jesús a Pedro sonaría más o menos como: ya sé que estás cansado, ya sé que estás molesto, ya sé que estás frustrado, pero los milagros no suceden en la orilla. Las barcas no están hechas para estar amarradas a la orilla, las barcas están hechas para profundizarse en la mar. Por lo tanto, Pedro, toma tu barca, tu cansancio, tu molestia, tu frustración, y boga mar adentro, métete más adentro, no lo hagas a media. Entrégate por entero a lo que estás haciendo. Y quizás puede ser que no seas el único, o que seas el único que no ha pescado nada, que todos hayan llevado su pesca a la casa. Puede ser que seas el único que está con las redes vacías, que a todos les esté saliendo las cosas menos a ti. Pero hoy Jesús te vuelve a decir: antes que te vayas a casa, préstame un ratito la barca, escúchame por un momento, y después vuelve a meterte a la barca y vuelve a entrar en la mar. No hagas nada a medias. No hagas nada a medias. Vuelve a abrir ese negocio que quizás parecería que no da para más. Vuelve a intentarlo. Vuelve a entrar nuevamente a tu computadora y a buscar esa hoja de vida. Actualízala. Pídele al Señor y vuélvela a enviar. Vuelve a luchar por tu matrimonio. Puede ser que parezca que ya no hay nada que hacer y estés lavando las redes. Vuelve a luchar. Vuelve a buscar a ese hijo perdido que parecería que no mismo. Vuelve a intentarlo. Porque esta mañana Jesús quiere decirte que no estás solo. Hoy lo puedes volver a intentar y lo puedes volver a hacer. Pero ya no confiando en lo que tú sabes hacer, sino confiando en lo que Él sabe hacer. Pedro trata de explicarle a un carpintero, que era de donde venía Jesús, trata de explicarle: mira, tú sabes de maderas, yo sé de pescados. Y ya lo hemos intentado toda la noche y no ha habido ningún resultado. Pero ¿sabes una cosa? Jesús no hace las cosas lógicas. La pesca en Genesaret se desarrolla en la noche. Y no estaban de noche. La pesca en Genesaret se desarrolla con personas que pueden estar lúcidas, descansadas, listas para una faena súper dura. Y Jesús estaba con personas que estaban cansadas, frustradas, molestas. Y les dice: métete más adentro. Jesús no hace las cosas lógicas. El cristiano de hoy quiere un milagro desde la orilla, sin hacer mayor cosa. Y quizás Jesús nos está diciendo: a ver, ¿quieres un milagro? Entonces, toma tus remos y te va a tocar sudar la gota gorda, aunque estés cansado, aunque estés molesto, aunque estés frustrado. Pero tienes que meterte más adentro de lo que ya te metiste. Y tienes que volver a lanzar la red. Quizás estás harto de trabajar en un sitio, en un lugar donde no te pagan lo que tú consideras que es justo. Quizás estás harto de seguir intentando con un negocio que parece que no da mismo. Quizás estás
harto o harta de seguir intentando con una pareja que vuelve siempre a hacer lo mismo que ya quedaron que no iban a hacer? Quizás estás harto o harta con un papá, con una mamá que vuelven a darte ese mismo mal ejemplo que te ha hecho tanto daño durante tantos años. Pero al igual que Pedro, al igual que Juan, que Andrés, que Santiago, al igual que ellos, en esta mañana, Jesús te está diciendo, tienes que meterte más adentro. Tienes que ir más adentro. Es que no es lógico que en un empleo donde te maltratan, tú te llegues a profundizar mucho más y hagas más de lo que te están pidiendo. No es lógico. Jesús no es lógico. No es lógico que en un negocio que parecería que no da, tú te levantes temprano, ores por tu negocio, lo abras del mejor ánimo, vuelvas a surtir de cosas, vuelvas a ofrecer servicios, vuelvas a tocar puertas, cuando vivimos una temporada que parecería es una de las peores de la historia del Ecuador. Es que no es nada lógico seguir intentando con la persona que parecería que no mismo va a cambiar. Es que no es lógico que nosotros sigamos tocando una puerta, golpeando una puerta, donde ya hemos visto que no se abre. Jesús no es lógico. Jesús nos pide que nos metamos más adentro. Los milagros no suceden en la orilla. Los milagros suceden adentro. ¿Estás cansado de batallar con el ministerio, las personas que quizás están ayudándonos con alguna labor? ¿Estás cansado de la gente? ¿Estás cansado de las cosas que hacen? A pesar de que parecería que ya entendieron. El desafío de Jesús esta mañana es: métete más adentro. Más adentro. Y vuelve a intentarlo. Mire, es por eso que el famoso dará orando no funciona. Porque si usted quiere recibir un milagro de parte del Señor, usted tiene que esforzarse. Usted tiene que ir más allá de lo que las fuerzas le dan. Usted tiene que ir más allá de lo lógico. Usted tiene que hacer algo más de lo que habitualmente usted ha hecho. Pastor, queremos una consejería. Bueno, las consejerías son de los martes desde las 9 hasta las 4, que es la última cita. No es que los martes no puedo. Es que esa hora no puedo. ¿Quiere ver un milagro? ¿Qué pasaría si usted está enfermo y le dan una cita el martes a las 3 de la tarde? ¿Qué hace usted? Le dice el doctor: no, a esa hora no puedo. Doctor, ¿no podrá un sábado? ¿Quiere que algo pase? Usted tiene que esforzarse. Ya sabemos que estamos cansados. Ya sabemos que estamos frustrados. Ya sabemos que todo esto nos tiene locos a todos. Ya sabemos. Pero los milagros de Dios están reservados para quienes pueden creer, obedecer y esforzarse. Los milagros no están hechos para quienes se quedan a medias, llorando las penas y diciendo: pobrecito yo, es que solo conmigo, es que esto me pasa a mí. Ya sabemos, a todos nos pasa. Si esta mañana querías lavar las redes para dejar ahí las cosas, el Señor te está diciendo: antes de que guardes, escúchame un momento. Vuelve a tomar tus remos. Jesús no le dijo: yo te voy a dar remando, hijito, porque estás cansadito, yo te voy a llevar adentro. Jesús le dijo: vos mismo, vuélvete a meter en tu barca, vuelve a tomar tus remos y vuelve a meterte. La batalla que tú estás viviendo no la va a librar nadie por ti.
Por eso es que el dará orando no funciona. Tú tienes que pelear tu propia batalla. Tú tienes que orar por esa relación que no funciona. Tú tienes que orar por ese jefe que no te trata con dignidad. Tú tienes que orar por esos clientes que no llegan. Tú tienes que buscar a tus hijos para restaurar relaciones que quizás has perdido por desatinos tuyos. No va a suceder algo mágico. No es que de la nada van a aparecer las cosas listas. No es que después de una oración vas a llegar a tu trabajo y tu jefe te va a abrazar y te va a decir te dupliqué el sueldo. No es que después de una oración mágica que hacemos aquí los domingos vas a volver a tu negocio y van a hacer fila la gente. Eso de esfuérzate y sé valiente, lo dijo Dios en serio a Josué. Y nos dice en serio también a nosotros. Las cosas no van a pasar porque sí. Tu relación matrimonial no va a cambiar si tú sigues haciendo lo mismo. La relación con tus hijos no se va a arreglar si tú sigues persistiendo en lo mismo que has venido haciendo los últimos años y dañando su corazón con las cosas que haces. ¿Alguien puede decir amén? Sí, si están aquí, era para ver si estaban aquí. Perdonen, pero aquí en IDF creemos que la bendición nos llega por un acto de magia. Para que suceda un milagro, tienes que creer, tienes que obedecer y tienes que esforzarte. Esforzarte. Esas oraciones milagrosas para que vengan, para que de la nada aparezcan las cosas, yo no veo reflejado en la palabra. Hay cosas que sí el Señor saca de la nada, sí. Pero la mayoría de milagros suceden cuando alguien está dispuesto a creer, a obedecer y a esforzarse. Si no eres capaz de obedecer, de extremarte, de esforzarte, no vas a poder ver la gloria de Dios. El milagro no se dio hasta que ellos se subieron nuevamente a la barca, volvieron a remar. Y no se fueron al mismo lugar donde estaban, sino que se metieron mucho más adentro. La gran diferencia es que en esta ocasión, Pedro no lo hizo en sus fuerzas. Más en tu palabra echaré la red. Vuelvo a intentarlo, pero ahora en el nombre de Jesús. La pregunta no es ¿qué tan cansado estás? La pregunta es ¿hasta dónde estás dispuesto a creer? ¿Hasta dónde estás dispuesto a obedecer? ¿Hasta dónde estás dispuesto a extremarte? Esta vez vuelve a intentarlo. Esta vez vuelve a ir a tu trabajo y anda más temprano y anda con la mejor actitud. Y cuando entres, di, vengo en el nombre de Jesús. Esta vez vuelve a abrir tu negocio. Vuelve a surtirlo. Vuelve a mandar mensajes a tus clientes. Pero antes de poner el último botón para que el mensaje se vaya, hazlo en el nombre de Jesús. Vuelve a luchar por tu relación matrimonial. Vuelve a hablar con tu pareja. Vuelve a orar por ella. Pero ya no lo hagas otra vez en tus fuerzas. Esta vez, hazlo en el nombre de Jesús. Vuelve a hablar con tus padres. Vuelve a explicarles. Vuelve a escucharles. Pero ya no lo hagas en tus fuerzas. Ahora, hazlo en el nombre de Jesús. Esa es la gran diferencia. Mire, yo tenía una deuda incobrable con una persona hace unos años. Y yo necesitaba cobrarle ese dinero. Y me acordaba de este pasaje hace unos años. Y antes de entrar a hablar con esta persona, que era una persona durísima para pagar, durísima para pagar, me sentaba con él para hacer cuentas y yo de la pena creo que le daba $5 para que se ayude poniendo gasolina en el carro. Porque pobrecito no tenía pero para nada. Y antes de entrar a la oficina, me acordaba de este pasaje y le dije, Señor, vengo en el nombre de Jesús, vengo por lo que es mío. Y no me voy a ir si no es con lo que es mío.
Y cuando empezamos a conversar me dijo, sí sé de qué te estoy debiendo, a ver de qué es, a ver, conversemos. Y ahí sacó un cuaderno y empezó a hacer cuentas. ¡Ay, genial! Como dirían en mi barrio, hasta me dio una yapa por haberle esperado tanto tiempo. Vuelve a intentarlo, pero ahora en el nombre de Jesús. Ya no confiando solamente en tu habilidad, en tu sabiduría. De pronto el Señor te va a pedir cosas que son ilógicas. Puede ser que tú te sientas ofendido, puede ser que tú te sientas molesto por las cosas que han pasado en tu matrimonio y quizás el Señor lo que te está diciendo, tú debes entrar tú a pedir disculpas. Pero es que a mí me... Sí, pero tú tienes que pedir disculpas. Tienes que pescar en el día y volver a echar la red, no en el sitio donde estabas, sino más adentro. Quizás es necesario que en vez de llegar con toda tu lista de quejas, más bien llegues dispuesto o dispuesta a escuchar. Llegues más bien con la actitud de entender. Si tú sigues luchando en tus fuerzas, en tu forma de hacer las cosas, mira, lamentablemente vas a seguir lavando las redes al final de la jornada porque no vas a coger nada. Vamos con el último punto. El último punto dice, no dudes, hazlo. ¿Sabes? Mientras mucha gente simplemente se dedica a estar pensando, ¿será? ¿No será? Y empieza a tirar sus números y hay otra gente que simplemente lo hace. Si yo quiero ir a mi casa y tomo las llaves del auto y me pongo a pensar, ¿por qué será que cuando yo giro la llave el motor se enciende? ¿Qué pasará adentro? Y empiezo a investigar. Es que cuando la gasolina sale por los inyectores y entra a los cilindros, se produce una explosión y esto da un movimiento. Entonces, ese movimiento hace que las ruedas puedan girar y mientras yo estoy en esas, quizás una persona que no cuestiona tanto, no pregunta tanto, encendió su auto y llegó a su casa. ¿Sabes qué es lo que nos pasa a la mayoría de cristianos? La mayoría queremos que las cosas de fe tengan siempre una explicación lógica. Para los que estaban en la parte baja de Jerusalén, no era lógico que Jesús vaya a hacer ministerio con los gentiles arriba. La crema innata de los religiosos de la época estaban en Jerusalén. Estaban en el templo. Y Jesús, que no hace las cosas lógicas, estaba en una barca en Galilea, compartiendo con gente que no era la más pura, con gente considerada de una educación básica, primaria, con gente que no era bien vista por los religiosos puros de la época. Es que mientras unos le buscan explicación a las cosas, otros deciden creer, obedecer y esforzarse. Versículo 6. Y habiéndolo hecho, ahí está la gran diferencia. Habiéndolo hecho, los milagros suceden cuando tú dejas de lado tu molestia, tu cansancio, tu frustración, tu coraje y simplemente haces lo que Jesús te dice. Y habiéndolo hecho, dice la palabra, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Amigos, los milagros suceden cuando dejas de dudar, de analizar, de buscarle en dónde está el error, y por loca que parezca la idea, decides obedecer. Mientras tú sigas atesorando y abrazando lo que hasta aquí ha sido tu red vacía, ningún milagro va a suceder. Quizás Jesús te va a pedir algo completamente loco.
Mientras unos analizan, contrastan, otros obedecen. Mientras unos se lamentan, se amargan, lloran su pena, otros lo vuelven a intentar. Pregunta: ¿ustedes creen que Pedro, cuando le dijo al Señor, boga mar adentro, bueno, antes de eso, cuando le dijo, separa tu barca de la orilla, ¿ustedes qué creen que quería? ¿Creen que sentía? Cuando le dijo, sube a tu barca y rema más, ¿creen que sentía? Cuando le dijo, echa la red, ¿creen que sentía? ¿Quién nos ha dicho a nosotros esa idea absurda que debemos hacer las cosas cuando sentimos? ¿Quién nos engañó diciendo que debemos hacer las cosas cuando sientas? Las cosas de Dios no están hechas para que sientas, las cosas de Dios están hechas para que obedezcas. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren tener una pesca que rompa las redes? ¿Cuántos quieren obedecer? Así sea ilógico. ¿Cuántos quieren obedecer así estén frustrados, cansados, molestos? ¿Cuántos quieren obedecer así el día no haya sido bueno? ¿Se dieron cuenta que los amén fueron desapareciendo? Pedro no tuvo la iniciativa. Pedro no es que sintió, porque así saben decir la gente, no. Pero es que él tuviese la iniciativa. Así sabe decir la gente. Es que si es que ella hiciera las cosas porque siente, no porque le tocan. Esto no se trata de tener iniciativa, esto no se trata de que haga las cosas porque siente, esto se trata de que usted obedezca. Y quizás Pedro, al estar lavando las redes con sus otros 3 compañeros, quizás pudo haber estado pensando, les voy a pedir a los de al lado que me presten unas monedas, les voy a pedir a los de al lado que me presten un pescado, les voy a pedir a los de al lado que me ayuden de alguna manera para no llegar a la casa con las manos vacías. Pedro era casado y por lo que vemos en la escritura hasta su suegra vivía con él. Tenía pocas que alimentar. Cuando tú haces las cosas a tu manera, tienes que estar pidiendo ayuda a la gente. Cuando tú haces las cosas a tu forma, tienes que estar llorando las penas a quienes quizás ni les importa lo que tú estás pasando. Cuando tú haces las cosas como tú quieres, siempre tienes que estar pidiendo que alguien más te ayude. Pero cuando tú haces las cosas en el nombre de Jesús y como Él las quiere, más allá de tu cansancio, de tu molestia, de tu tristeza, tienes que pedir ayuda, pero ¿sabes para qué? Para poder llevar toda la bendición que el Señor tiene para tu vida. De ti depende para qué quieres tener ayuda. Para seguir en las mismas. ¿Entiendes ese concepto de que finalmente tú vas a tener para prestar y no para pedir prestado? Mientras sigamos haciendo las cosas a nuestro criterio lógico, estaremos expuestos a llegar a puerto con las redes vacías. Pero cuando nos decidamos a intentarlo otra vez y nos metamos más adentro, así no sea lógico pedir perdón, así no sea lógico esforzarme un poco más, así no sea lógico volverlo a intentar, entonces, si lo hago en el nombre de Jesús y no en mis fuerzas, dándole el primer lugar a Él, entonces las cosas van a cambiar. Pero es que, Señor, es ilógico en semejante pandemia que estamos, con semejantes números que hasta en la iglesia nos cuentan de cómo decreció la economía. Es ilógico, Señor, ponerte en el primer lugar a ti. Es ilógico porque primero tengo que pagar esto. ¿Sabe? Mientras usted está pensando, contrastando, hay muchos que hemos sido tocados en nuestros ingresos de una manera muy fuerte.
Pero le seguimos dando al Señor en el primer lugar y Él nos sigue sosteniendo. ¿Cómo? No tengo idea. Pero aquí seguimos. Cuando tú decides poner en el primer lugar al Señor, y Señor, aunque mis fuerzas no me dan, y aunque yo estoy molesto, yo que soy el ofendido me voy a acercar a pedir disculpas. Cuando tú haces eso, te estás metiendo más adentro y estás haciendo las cosas en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo le voy a dar una oportunidad más? Vuélvete a meter, toma los remos y anda más adentro. Porque más adentro hay bendición. Cuando crees y obedeces la voz de Dios, tienes que llegar a pedir ayuda para llevar la bendición. Y si lo llegas a intentar otra vez, pero ya no en tus fuerzas, sino en el nombre del Señor Jesús, aléjate de la orilla. Los milagros no suceden en la orilla. A veces uno trabaja y no se quiere meter mucho. Entrégate por entero a tu trabajo. Entrégate por entero a ese negocio que has luchado años levantarlo. Pero esta vez entrégate en el nombre de Jesús. Entrégate por entero a ese matrimonio que parecería que no tiene razón de seguir. Entrégate por entero a esa casa que parecería ya perdida. Ya sabemos que estás cansado, ya sabemos que estás frustrado, ya sabemos que estás molesto, pero toma los remos y vuélvete a meter porque los milagros no suceden en la orilla. Nadie va a remar por ti. Vuelve a intentarlo. Los grandes milagros de Cristo en tierra fueron para gente sencilla, para gente sin esperanza, para gente con poca educación, con muchos pendientes, para gente que tuvo errores, pero que tuvo una virtud. Pudieron creer, obedecer y pudieron esforzarse. Mientras sigas lanzando las redes sin Cristo, terminarás cansado, molesto, frustrado, solo. Jesús se sentó en una barca vacía de un hombre cansado. Y cuando terminó su obra, esa barca terminó llena de la bendición que tenía. Luego que impartió palabra, luego que esa gente fue obediente, entonces vino esa bendición sobrenatural. ¿Y qué quiere decir eso de sobrenatural? Quiere decir que va más allá de la lógica natural. Puede ser que hoy te sientas vacío, cansado, cargado, frustrado, molesto por todo lo que estamos viviendo. Y quizás Jesús te está diciendo y rogándote, separa un poco tu barca de la orilla. La orilla es lo seguro. En medio de la situación que vivimos, Jesús nos dice, sepárate un poco de lo seguro, porque a veces lo seguro te limita. Ya pues así ha sido el hogar, así es ya, pero bueno, peor es vivir solo, peor es vivir sola. Sepárate un poco de la orilla, deja un poco lo seguro, déjale actuar a Dios. Jesús tiene algo nuevo para tu vida. No te quiere como una barca vacía, sino como una barca llena. Finalizo con esto. El fracaso humano en manos del Maestro se puede convertir en una victoria. Su promesa sigue firme. Si crees y si eres capaz de obedecer, de creer, de hacer tu parte, vas a poder ver la gloria de Dios. Vuelve a intentarlo. Pero ahora, en el nombre de Jesús.